Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Duan Enrique Velázquez Oviedo. Soy estudiante de Administración de Servicios de Salud, la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial CRT. El día de hoy vengo a hablarles acerca de varios términos generales de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, términos como lo son peligro, como lo son los riesgos y como lo son las consecuencias. Entonces, básicamente tenemos que el peligro es aquello que puede causar un daño. Sin embargo, el riesgo lo podemos definir como aquello que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro. Mientras que por su parte la consecuencia, tal cual como su nombre lo indica, es el resultado de haberse expuesto a una situación de peligro o aquella situación de riesgo. ¿Sí? Entonces es indispensable que se manejen este tipo de temas dentro del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, ya que independientemente de la empresa, organización o lugar donde nos encontremos laborando, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de factores, vamos a estar expuestos a este tipo de actividades que demanden alguna situación de riesgo, peligro y en su defecto una consecuencia. Bueno, debemos tener en cuenta que dentro de la seguridad y salud en el trabajo se hace una identificación, evaluación y valoración de los diferentes riesgos y peligros que corren los diferentes empleados o los miembros de una empresa u organización. Listo. Entonces, es indispensable tener en cuenta que para esto lo primero que hay que tener es una reunión anual, una reunión por lo menos anual, o cada vez que exista un tipo de accidente mortal, es decir, aquel tipo de accidente donde muera una persona de cualquier ámbito que se encuentre laborando en la empresa u organización, pero que haya un evento mortal. Y lo tercero es cuando ocurra algún tipo de cambios o se genere algún tipo de modificaciones dentro de los equipos tecnológicos o de los equipos que maneje la empresa. ¿Listo? Pues básicamente en la valoración de los peligros es donde se va a tener un panorama general absolutamente de todas aquellas actividades o zonas, lugares, oficios o secciones que contenga la empresa y donde generalmente haya un factor de riesgo que pueda ocasionar el peligro o un daño en la salud en cualquier ámbito de los trabajadores o miembros de la empresa. Esto es indispensable conocerlo porque como ya había dicho anteriormente, siempre, por mucho que queramos, por mucho que nos esforcemos, siempre va a haber un factor de riesgo y es indispensable tener en cuenta esto. Ahora bien, para poder identificar y evaluar esto, debemos pasar por tres etapas. Esas tres etapas son las conocidas como la TEC o la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, esas tres etapas son las siguientes. La número uno es la valoración del riesgo. La número dos es la definición de la respuesta. Y número tres es la implementación de las acciones de riesgo. Listo. Entonces, dentro de la primera, lo que hay que tener en cuenta es que se debe hacer una valoración exhaustiva, se deben examinar absolutamente todas las áreas correspondientes a la empresa, ya sea de alta gerencia, ya sea de servicios generales, ya sea del personal como tal, o sea, todas las áreas de la empresa, todas las áreas que la constituyen, debe hacerse una valoración exhaustiva de todos aquellos factores de riesgo, de todas aquellas situaciones que pueden presentar el peligro o genere alguna situación de peligro a las personas que allí se encuentran, ¿cierto? Entonces, básicamente esa sería la primera parte. Dentro de la definición de respuestas tenemos que es la segunda etapa. Cuando ya se definió esa situación de peligro, cuando ya nosotros identificamos el factor de riesgo, tenemos claro cuáles pueden ser las consecuencias de este, entonces vamos a pasar a implementar un plan, vamos a implementar unas estrategias para evitar a que eso no llegue a suceder. La idea es que esto no pase. Entonces, por eso es indispensable tener esa respuesta, plantearlas, buscar diferentes puntos de vista. En pocas palabras, relativamente debemos mirar todos los puntos por los cuales se puede superar esta situación. Y finalmente la tercera etapa, que es la aplicación de todo esto. Es decir,
Identificamos en primera instancia el riesgo. Luego nos dimos cuenta las posibles situaciones y las posibles respuestas, cómo podemos nosotros evitar ese daño. Entonces ya la tercera y última es exactamente donde vamos a poner en práctica aquellas estrategias que buscamos para que eso no sucediera. ¿Sí? Entonces básicamente serían esas tres etapas en la conformación de eso. Listo. Entonces, ahora bien, para elaborar todo eso es necesario recopilar toda la información necesaria, toda aquella información que podamos tener a la mano, todos aquellos factores debemos observar detenidamente, debemos anotar, debemos escuchar, debemos persuadir, debemos clasificar los riesgos si son de menor exposición, de mayor exposición, de pronto qué tipo de riesgo puede causar en la persona, clasificar cuál pueden ser mortales, cuál no pueden ser mortales. Es decir, debemos mirar el riesgo y las diferentes características para jerarquizarlo y así poder implementar las acciones de mejora. Listo. Algo muy importante que es que aparte de lo que les estoy diciendo, debemos tener claro y debemos considerar que para clasificar los riesgos, primero, como les dije, debemos tener conocimiento de todas las áreas que integran la empresa o organización. Y segundo, y bastante importante, es que hay que tener en cuenta que existe una norma llamada GTC, que es la Guía Técnica de Colombia, por medio de la cual existe una clasificación de los diferentes riesgos que ocurren o pueden existir en un lugar de trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, los riesgos de tipo biológico, los riesgos de tipo físico, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y finalmente los fenómenos naturales. Antes de entrar en contexto, yo quiero decirles a ustedes que los que les voy a mencionar son una ejemplificación de cada uno de los tipos que les mencioné, ya que básicamente podemos decir que esto proporciona una orientación, mas no constituye una guía como tal de absolutamente todos los peligros que contempla esta ley. ¿Sí? Entonces, empecemos por lo primero, los riesgos biológicos. Como su nombre lo indica, los riesgos biológicos son aquellos como los virus, las bacterias o los parásitos. Ejemplo, yo, yo soy auxiliar de enfermería, me encuentro laborando en un laboratorio clínico. Yo monto lo que se llaman vaciloscopia. La vaciloscopia son unos exámenes de esputo que se le realizan a los pacientes que tienen sospechas de padecer tuberculosis. ¿Qué pasa en este contexto? Que si yo no utilizo las medidas de protección necesarias, que si yo no tengo conocimiento de cómo debo tratar esas muestras, que si yo no tengo la capacitación necesaria, la aptitud y la aptitud para llevar a cabo este trabajo, y la empresa no me brinda a mí lo necesario para llevarlo a cabo, esto puede representar una situación de peligro y bastante grave, ya que como sabemos en la búsqueda de la vaciloscopia, los bacilos se encuentran en el aire y cuando uno está realizando el procedimiento uno tiene que flamear. Cuando uno flamea, esas partículas se dispersan, entonces debo estar en un ambiente que es propicio para eso y las medidas de protección necesarias para evitar que me contagie yo y contagie a mis compañeros y así evitar riesgos tanto para mi salud como para la salud de las personas que me rodean. ¿Listo? Bueno, ahora me voy con los riesgos físicos. Por ejemplo, las personas que sufren de pronto de astigmatismo, que tienen algún tipo de problemas con la visión, la luz es muy molesta. Por eso es indispensable que el sitio donde se encuentre laborando la persona sea un sitio con una iluminación adecuada, no una luz exagerada o una luz que pegue directamente a los ojos de la persona, ya que esto puede causar un daño en la vista, por ende la persona puede incapacitarse, esto genera más costos para la empresa, genera más costos para la persona, entonces es indispensable que tengan esto a la mano, que sepan esta información. Ahora bien, con los riesgos químicos tenemos lo que son aquellos como los gases, los vapores, material que son partículas, ¿ya? Eso ya son para otro tipo de empresas industriales donde se manejan este tipo de actividades.
Los psicosociales básicamente, como su nombre lo indica, son las características sociales que tenemos en el entorno laboral. Es decir, la forma de pronto en cómo pagan, cómo se articulan las diferentes funciones en la empresa para llevar a cabo un objetivo común, cómo es el líder, si tiene las capacidades necesarias, si nos atosiga mucho, si de pronto es una persona que no se le puede dar una recomendación, si siempre quiere tener la razón. Son condiciones que nos afectan a nuestra salud. ¿Por qué? Porque esto nos puede causar estrés. Y como ya sabemos, en los últimos años el estrés ha ido posicionándose dentro de una de las enfermedades que más ha causado problemas y daños en la salud de los seres humanos y de los trabajadores. Tengo los riesgos biomecánicos. Por ejemplo, aquellas personas que básicamente trabajan, que se esfuerzan demasiado, que de pronto, o sea, tienen muchos movimientos repetitivos de aquí a allá, de allá acá, de aquí a allá, o sea, constantemente lo mismo. Esto puede causar daños en la persona, daños motrices, puede causar problemas a nivel articular, o sea, en diferentes partes del cuerpo. Entonces eso es indispensable. Y finalmente las condiciones de seguridad con los fenómenos naturales, que entonces las condiciones de seguridad básicamente vendrían siendo aquellos, por ejemplo, que la persona se encuentra asegurada contra de pronto algún accidente que tenga en la empresa, de pronto accidentes de tránsito, si el lugar de trabajo de pronto es de chofer, por ejemplo, de conducir un bus de servicio público, entonces la persona debe estar asegurada contra esto, que de pronto lo pueden robar. Entonces hay que tener planes, hay que tener estrategias para evitar este tipo de problemas, de situaciones. Y en caso de que lleguen a ocurrir, tener un plan allí de contingencia para evitar que esto genere de pronto consecuencias mucho mayores de las que realmente conlleva. Y finalmente los fenómenos naturales. Como su nombre lo indica, esto es algo que se nos sale de la mano, más sin embargo, del todo no quiere decir que no podamos controlarlo. ¿Por qué? Porque es que en las empresas deben estar capacitando a los empleados. Por ejemplo, ocurrió un incendio o el incendio no fue provocado, sino que de pronto un rayo tocó un cable que conectaba a la empresa y se prendió, por ejemplo. Existe algo que se llama punto de encuentro. El punto de encuentro básicamente es un lugar donde cuando ocurren este tipo de situaciones todo el personal debe dirigirse y allí van a recibir directrices para saber responder de la manera más adecuada ante lo que está sucediendo. Es indispensable que las diferentes empresas vayan capacitando constantemente a las personas acerca de esto, concientizándolos de que esto es muy importante, porque ninguna empresa, por muchas medidas de seguridad, por muchos planes, por muchas estrategias que lleva a cabo, nunca va a estar exenta de pronto de que ocurra un fenómeno natural. Sin embargo, sí corre por cuenta de la empresa de que reaccionen de la mejor manera posible y de que puedan salvaguardar la vida de ellos, de las personas que trabajan para ello e incluso minorizar aquellos costos tanto económicos como en otros contextos. Entonces es indispensable saber que para aplicar de pronto medidas de seguridad, de control, de contingencia contra los riesgos, es indispensable primero que todo haber conocido lo que ya les dije. Y finalmente conocer qué tipo de riesgo es, porque todos los riesgos no se tratan de la misma manera ni se abordan desde la misma perspectiva. Entonces, básicamente era lo que les quería comentar. Espero que tengan todos un muy buen día y muchísimas gracias por la atención prestada.